comenten. Bien, muy buenas tardes a todos. Nuestro proyecto consta de lo que es una fuente regulable de voltaje, la cual presentaremos a continuación. Los integrantes de este equipo está conformado por David Hernández, José Alberto Rodríguez, su servidor, José Luis Mora y Vicente Alfredo García. Ok, el objetivo de este proyecto es brindar protección a equipos sensibles y de monitorización que estén aplicados en las escuelas, tales como termómetros, oxímetros, dispensadores de gel, etc. Dichos aparatos mencionados son un poco sensibles a la mínima variación de corriente y pueden verse dañados. Ok, la propuesta que tenemos es proporcionar energía de emergencia para que continúen funcionando en caso de cualquier imprevisto, ya sea un corte, una descarga, o un apagón. Nuestro proyecto se divide en una introducción, en una metodología y su descripción, el resultado de este proyecto, las conclusiones de este y las referencias. Las variaciones eléctricas, las descargas inesperadas, los picos de corriente e incluso los cortes de energía inesperados es algo que han vivido alguna vez las empresas, los hospitales e incluso las escuelas. En este caso, estos provocan un daño a veces irreversible en lo que son estos aparatos electrónicos. Nuestro proyecto entra en acción aquí, puesto que va a ser el intermediario entre la energía del enchufe y el aparato electrónico, puesto que lo va a proteger de estos picos de corriente y así garantizar el óptimo funcionamiento del dispositivo electrónico final. Metodología y descripción del proyecto. Como ya mencionó mi compañero, se elaboró una fuente reguladora de voltaje adaptado a equipos que utilizan las escuelas que no cuentan con energía de emergencia. Para esto desarrollaremos circuitos que van adentro de la fuente reguladora de voltaje, así como su almacenamiento de energía de emergencia. Todo esto será simulado a través de Proteus y otros programas que se vayan requiriendo en su ensamblaje virtual. Los componentes que vamos a utilizar son un transformador, un capacitor cerámico, un capacitor electrolítico, puente rectificador de diodos, un regulador de voltaje LM317, un potenciómetro, un alternador y resistencias. Bueno, se preguntarán qué es un transformador. Es un dispositivo que permite elevar o disminuir el voltaje de un circuito por medio de un campo magnético, manteniendo la misma potencia. Este se compone de dos bobinas con distintas cantidades de vueltas. Ambas bobinas están unidas por un material ferromagnético para disminuir las pérdidas de transformador. Generalmente el transformador tiene muchos usos, sin embargo las más comunes son aquellas que involucran la distribución de energía, la protección de maquinaria eléctrica y la generación de altos voltajes. También está el capacitor cerámico. Este usa la cerámica como material dieléctrico. En estos dispositivos es posible encontrar arreglos de varias capas de metal y cerámica. Para modificar su capacitancia, actualmente estos son considerados más fabricados y utilizados en dispositivos electrónicos. De hecho, estos tienen aplicaciones en áreas de supresión de ruidos con voltajes bajos, frecuencias relativamente altas,
Como referencia tienen un tamaño menor de los electrolíticos y sus valores de capacitancia son también menores. También tenemos el capacitor electrolítico, que es un dispositivo electrónico que normalmente tiene forma cilíndrica. De hecho, es capaz de acumular energía en su interior cuando se conecta a una fuente de tensión. Y este es considerado que está formado por dos placas metálicas que están separadas por un elemento dieléctrico. El siguiente componente es puente rectificador de diodos, que es el que se parece como un rombo. Es un dispositivo eléctrico que transforma corriente alterna AC en corriente continua DC y se conecta de la siguiente forma. AC1, este pin debe de ser conectado a la fase de la toma de corriente alterna. AC2, este pin se debe conectar al neutro de la toma de corriente alterna. Finalmente, este pin será la salida del puente rectificador. En el siguiente componente tenemos un regulador de voltaje LM317, conocido como un regulador de tensión lineal ajustable capaz de suministrar a su salida en condiciones normales un rango que va desde 1.2 hasta 37 voltios. Este cuenta con 3 pines, los cuales son entrada in, salida out y ajuste. Dado que es un regulador flotante y solo ve la entrada a la salida del voltaje diferencial, se puede utilizar para regular altas tensiones mientras no se supere al diferencial de entrada-salida de 40 voltios. Seguimos con el potenciómetro. Este dispositivo de 3 terminales utilizados para medir las diferencias de potencial mediante la variación manual de las resistencias. El voltaje conocido es consumido por la celda o por cualquier otra fuente de alimentación. Este es muy preciso porque funciona en el método de comparación en lugar del método de puntero de reflexión para determinar los voltajes desconocidos, además de que mide el punto nulo o equilibrio que no se requiere potencia para la medición. Finalmente, cabe mencionar que el funcionamiento está libre de la resistencia de la fuente porque no fluye corriente a través del potenciómetro cuando está equilibrado. Y después tenemos un alternador. Estos son capaces de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando así una corriente alterna mediante conducir electromagnéticamente. Bien, ahora podemos observar lo que es nuestro circuito, el diagrama de nuestro circuito, el cual montamos en el simulador de Proteus. Podemos ver al principio que este cuenta con la señal alterna, la cual viene hacia el transformador. Como medida predeterminada, pues el transformador es alimentado con 127 volts de corriente alterna, el cual pues es el voltaje doméstico estándar en nuestro país. Podemos observar también que el terminal central de nuestro transformador se conecta a tierra. Posteriormente rectificaremos la señal y es donde colocamos un puente de diodos y colocamos en la parte inferior y en la parte superior. Estos pines vienen conectados desde nuestro transformador. Como se va a regular un voltaje positivo, pues entonces se va a utilizar la terminal de la derecha del puente, ya que en caso de utilizar un voltaje negativo, se utilizará pues la terminal de la derecha. Ok. Lo siguiente por hacer es aplicar un filtro de señal mediante un capacitor electrolítico de valor de 3300 microfaradios, mismo que estará conectado a tierra. Posteriormente conectaremos un capacitor cerámico de 0.1 nanofaradios y de igual forma con su conexión a tierra. Una vez eliminados el ruido, agregaremos el regulador LM317, el cual es ajustable. Esto quiere decir que podemos regular la salida y es donde se coloca el potenciómetro.
el cual tiene un valor de 10K ohmios, con el cual ajustaremos la salida de este. Posteriormente haremos un pequeño divisor de voltaje entre la terminal 1 y la terminal 2 del regulador, para lo cual colocamos una resistencia con valor de 470 ohmios. Sabiendo que cuando se hace un divisor de voltaje se toma en cuenta las referencias a tierra, por tanto se hace la conexión a tierra. Luego colocamos un condensador electrolítico, el cual le asignamos un valor de 1 microfaradio. Finalmente utilizamos un voltímetro de corriente alterna para observar el voltaje de entrada y otro voltímetro de igual manera de corriente alterna para poder observar cuál será el voltaje de salida. Ambos voltímetros conectados en paralelo. En las siguientes imágenes de nuestro circuito, en el simulador de circuitos Proteus, es posible observar las variaciones que realizamos con el potenciómetro, los cuales afectan el voltaje de salida. De igual manera, se realizan pruebas con pequeños cambios de voltaje de entrada. Como podemos ver, aquí en el potenciómetro a 0%, después al 25%, al 50%, al 75% y al 100%. Ok, las conclusiones. Bueno, la conclusión que obtuve tras la finalización de este proyecto es que pude constatar la importancia de dichas fuentes reguladoras de voltaje, ya que su función podría evitarnos muchos problemas, como alguna descarga, algún corte, algún apagón que no esté previsto. Y de esta manera podemos asegurar que nuestros aparatos no se verán dañados. De igual forma, con mi conclusión, con este proyecto, pues ha sido posible retomar todos los conocimientos que adquirimos en el curso de circuitos eléctricos, lo cual pues nos ha llevado al punto de mejorar este diseño de una fuente reguladora. No cabe duda que en un futuro próximo será posible aplicar estos conocimientos en nuevos artefactos electrónicos, de manera que tengan un mejor impacto y así logren un mayor beneficio para todas las personas. Como se pudo apreciar en este proyecto, se manejó todo el conocimiento de la clase de circuitos eléctricos y también a su vez se enfocó en la protección, bueno, el conocimiento se enfocó a la protección de dispositivos de centros educativos para evitar la pérdida de dichos dispositivos, ya que esto retrasaría la forma de aprendizaje de los estudiantes. A la hora de terminar el curso de circuitos eléctricos me queda un conocimiento claro de todos los temas que estuvimos viendo y me ayudó para poder participar en este proyecto. Tuve la oportunidad de aprender el programa Proteus y así simular los circuitos que fueron de este proyecto y las prácticas realizadas. Eso sería todo por nuestra parte y aquí queda nuestro proyecto. Las Buenas noches. referencias, las Ah, referencias. y nuestras referencias. Creo que eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego.